El 14 de septiembre de 1991, los guardias del pabellón 4 de la cárcel Modelo de Bogotá reportaron un olor extraño, una mezcla entre hierro, humo y carne quemada. Durante horas pensaron que provenía de los talleres del penal, hasta que uno de ellos siguió el rastro hasta la celda 32. Lo que encontró dentro cambió para siempre la historia de la prisión. Un interno, cubierto de sangre hasta el cuello, estaba sentado frente a la pared, comiendo en silencio. A su lado, el cuerpo de su compañero mutilado y parcialmente devorado. El prisionero no opuso resistencia. Cuando lo interrogaron, no habló. Solo sonreía con los dientes manchados y la mirada perdida, como si no recordara lo que había hecho. Los forenses afirmaron después que el hombre tenía signos de haber estado dormido durante gran parte del acto. Sin embargo, las cámaras mostraron otra cosa. El interno parecía seguir órdenes, mirando hacia un punto fijo fuera del cuadro, como si alguien o algo lo estuviera guiando. El caso fue silenciado de inmediato. Los informes desaparecieron, los guardias fueron trasladados y las cintas de seguridad selladas en una bóveda del Ministerio de Justicia. Pero un año después, uno de los técnicos encargados de revisar el sistema de videovigilancia filtró una copia del material. Lo que contenía no solo mostraba el crimen, sino algo mucho peor. Una figura detrás del prisionero, apenas visible entre las sombras, moviéndose de manera idéntica a él. La grabación fue catalogada como inexplicable y retirada de los archivos. Nadie volvió a hablar del asunto oficialmente, pero durante los años siguientes, varios internos denunciaron escuchar una voz que los llamaba por su número de celda durante la noche. Algunos dijeron verla, una sombra alta que se quedaba de pie frente a las camas observando. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Hoy, más de 30 años después, el caso de la celda 32 sigue siendo un archivo prohibido. Los que han intentado reabrirlo terminan muertos, locos o desaparecidos. Lo que ocurrió aquella noche no fue un acto humano, fue una invitación. Y cada vez que alguien vuelve a mirar esa cinta, algo dentro de la prisión parece despertar otra vez. El caso fue cerrado en menos de 24 horas. Los directivos del penal ordenaron limpiar la celda, incinerar la ropa y archivar el informe como un ataque psicótico aislado. Pero los guardias que estuvieron allí dicen otra cosa. Dicen que el interno número 1897, el que se comió a su compañero, no actuaba solo. Dicen que había alguien más en la celda, alguien que no debería haber estado ahí. Años después, cuando los técnicos desmontaron el sistema de cámaras, encontraron un fragmento perdido. 3 minutos de video grabado desde un ángulo que nunca existió en el plano de seguridad. En esa cinta, el prisionero no estaba mirando a la pared, sino al lente. Y detrás de él, una figura distorsionada parecía imitar cada uno de sus movimientos. La imagen vibraba, como si la cinta intentara borrarse a sí misma. Los que la vieron dicen que esa figura parpadeó. Antes de continuar con los detalles de este caso, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no contamos leyendas. Mostramos los archivos que el Estado quiso desaparecer. Historias reales, testimonios sellados y grabaciones que nunca debieron salir a la luz. Dale me gusta si alguna vez has sentido que algo te observaba en la oscuridad. Y en los comentarios, cuéntanos desde qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegan las sombras de esta historia, porque lo que ocurrió en la cárcel Modelo en 1991 no fue un crimen, ni una posesión, fue una transmisión, una señal que todavía se repite cada vez que alguien vuelve a mirar ese video. La celda 32 del pabellón 4 siempre había tenido mala fama. Los internos decían que las luces parpadeaban solo ahí, que los grifos goteaban sangre oxidada y que en la noche se escuchaban pasos cuando todos dormían.
Los guardias lo atribuían a la humedad, a las ratas, al encierro, hasta que la madrugada del 14 de septiembre de 1991 cambió todo. A las 3:46 am, un sonido metálico retumbó desde ese bloque, algo entre un lamento y un golpe seco contra el concreto. Cuando el oficial Castaño llegó al pasillo, el aire era tan espeso que costaba respirar. La cámara de seguridad temblaba como si alguien la hubiera golpeado. En la imagen se veía una sombra en la pared moviéndose de forma antinatural, sin relación con la figura del preso. Por segundos, ambas sombras, la suya y la otra, parecían sincronizadas, como si compartieran el mismo cuerpo. El interno 1897, cuyo nombre nunca fue revelado en los reportes oficiales, llevaba 3 años preso por homicidio. Era un hombre tranquilo, solitario, que evitaba hablar con los demás. Pero esa noche, según el testimonio de su compañero de celda, comenzó a murmurar frases sin sentido mientras miraba fijamente al espejo que usaban para afeitarse. Nadie sabe de dónde vino ese espejo. No era parte del inventario penitenciario. A las 4:02 am, el micrófono de vigilancia captó un sonido gutural. Luego, un silencio absoluto. La cámara, en cambio, mostró otra cosa. El interno se levantó, caminó hacia su compañero y durante 3 minutos exactos pareció actuar como si no estuviera despierto. No gritó, no dudó, solo obedeció. Detrás de él, la sombra imitaba cada uno de sus movimientos, desfasada por una fracción de segundo. Cuando los guardias abrieron la celda, el prisionero estaba sentado, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Su compañero yacía sobre el suelo sin moverse. Las luces del pabellón parpadearon 3 veces y se apagaron. Durante ese lapso de oscuridad, todos escucharon el mismo sonido, una respiración doble, una que venía del pasillo y otra desde dentro del espejo. El informe médico describió el estado del recluso 1897 como catatónico. No respondió a estímulos ni mostró emociones, pero los guardias juraron que cuando lo trasladaron, sonrió. No una sonrisa normal, sino algo forzado, demasiado ancho, como si su rostro no recordara cómo hacerlo. Dicen que en ese momento el espejo del pasillo se agrietó sin que nadie lo tocara. El registro de video de esa noche fue extraído y sellado. Las copias oficiales desaparecieron, pero una cinta sin etiqueta fue hallada años después en un archivo olvidado del ministerio. Los pocos que la han visto afirman que la grabación no tiene audio y, sin embargo, todos escuchan un murmullo diferente. Algunos aseguran oír su propio nombre. Durante las semanas siguientes, la celda 32 fue clausurada, pero los presos contaban que cada madrugada la puerta se abría sola y se escuchaba un golpe sordo contra la pared. Un interno nuevo, sin conocer la historia, decidió dormir dentro por una apuesta. A la mañana siguiente fue encontrado con los ojos abiertos, inmóvil, mirando al mismo punto donde colgaba el espejo. El alcaide ordenó cubrir los espejos con mantas, pero las mantas aparecían cortadas cada mañana, como si algo hubiera intentado salir. Los guardias comenzaron a negarse a hacer rondas nocturnas. Algunos decían que sentían una presencia detrás. Otros juraban ver manos presionando desde el otro lado del vidrio. Nadie hablaba en voz alta en ese pasillo. Nadie quería despertar lo que allí dormía. Con el tiempo, el expediente fue archivado bajo la etiqueta Archivo Prohibido 91M. Hoy, la celda 32 sigue clausurada, pero en ciertas noches frías de septiembre, los reclusos aseguran escuchar un golpeteo metálico, seguido de un susurro en la oscuridad. Dicen que la sombra todavía está ahí, esperando un reflejo nuevo, un rostro nuevo que mirar. Semanas después del incidente en la celda 32, los funcionarios del Ministerio de Justicia ordenaron una investigación interna. Oficialmente,
El objetivo era determinar fallas en el sistema penitenciario. Pero los rumores dentro del penal hablaban de otra cosa, una cinta que nadie debía ver. La llamaban la grabación del eco. Los técnicos decían que no se trataba de un simple registro visual, sino de un archivo que parecía responder. La cinta apareció en un casillero olvidado del archivo central, dentro de una caja sin rótulo. Cuando la reprodujeron, las imágenes no tenían sonido, pero todos los presentes afirmaron haber escuchado un murmullo distinto, una voz tenue que parecía pronunciar sus nombres. Algunos retrocedieron, otros siguieron mirando, hipnotizados. Cada vez que la cinta era pausada, el rostro del prisionero 1897 aparecía más cerca de la cámara, aunque en el metraje nunca se movía. Los expertos en video concluyeron que el material estaba dañado por humedad. Sin embargo, un técnico que había trabajado en la instalación de las cámaras en 1991 juró que el ángulo de grabación mostrado no existía en el plano original del sistema. Nadie sabía de dónde provenía esa perspectiva. Era como si la prisión misma hubiera grabado el crimen. Durante la revisión, uno de los monitores comenzó a parpadear. Por breves segundos, una silueta delgada apareció reflejada en la pantalla, justo detrás de los observadores. Los guardias presentes aseguraron que no había nadie más en la sala. Aún así, todos sintieron el mismo impulso, girar la cabeza al mismo tiempo como si algo invisible caminara detrás de ellos. La grabación fue confiscada y trasladada a una bóveda en Bogotá, pero 3 días después, la oficina donde se almacenaba ardió en llamas. Los bomberos nunca encontraron un foco de origen y los informes señalaron combustión espontánea. Aún así, entre los escombros, un fragmento sobrevivió. Una cinta derretida con un solo número legible en la etiqueta, 32. El fragmento fue llevado a una estación policial de baja jerarquía, donde un agente curioso decidió intentar restaurarlo. Lo que logró recuperar duraba apenas 40 segundos. En ese tiempo se veía una imagen fija de la pared de la celda y una sombra alargada que parecía crecer, expandirse, moverse de forma autónoma. Al final, la pantalla se llenaba de ruido, pero en medio del glitch se distinguía una frase escrita con sangre: "Todavía tengo hambre". A partir de ese momento, las muertes comenzaron. 3 funcionarios que habían manipulado el archivo fueron encontrados sin vida en sus hogares, con el rostro completamente cubierto de cinta magnética. La policía determinó que fueron accidentes domésticos, pero los compañeros de trabajo aseguraban que las víctimas habían mostrado comportamientos extraños antes de morir. Hablaban solas, evitaban los espejos y se tapaban los oídos cuando alguien decía la palabra celda. El ministerio ordenó sellar cualquier documento relacionado con el caso, clasificándolo como material contaminante. Se prohibió mencionar el número 32 en cualquier registro interno. Sin embargo, dentro del penal, la historia ya se había convertido en mito. Los presos nuevos escuchaban el rumor de una voz que se colaba por los ductos de ventilación y llamaba por su nombre. Los más viejos decían que era el eco, un reflejo que había aprendido a vivir fuera del espejo. Con los años, el penal fue modernizado. Se instalaron nuevas cámaras, nuevas celdas, nueva seguridad. Pero el bloque antiguo fue cerrado y solo un pasillo permanece igual desde 1991. Los guardias evitan mirarlo por las noches. Dicen que a veces una luz roja parpadea desde dentro, como si una grabación siguiera activa, esperando ser vista. Nadie sabe cuántas copias de la cinta original existen. Algunos creen que fue digitalizada antes del incendio. Otros aseguran haberla visto en foros de internet en 2003 bajo el nombre Hecho 32 Avi, pero todos coinciden en lo mismo. Quien la reproduce escucha una respiración detrás, justo cuando el video termina, como si algo todavía siguiera mirando desde el otro lado.
Después del incendio, se suponía que todo había terminado. El caso del prisionero 1897 fue cerrado, el pabellón 4 clausurado y los informes sellados. Pero a finales de 1992 comenzaron a circular rumores entre los técnicos de mantenimiento del penal. Las nuevas cámaras de seguridad captaban interferencias justo a las 3:46 de la madrugada, la misma hora del incidente original. Al revisar las grabaciones, los operadores encontraron figuras borrosas en los pasillos vacíos y un sonido de fondo que nadie pudo explicar, una respiración doble. En diciembre de ese año, un periodista de un noticiero local, Julián Restrepo, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una cinta rotulada con tinta negra, modelo 32. Según su testimonio, la reprodujo una sola vez. Lo que vio fue un plano fijo de la pared de una celda vieja iluminada por una luz roja intermitente. Al principio, nada se movía. Luego, poco a poco, una sombra comenzó a formarse sobre el concreto y en menos de un minuto, la cámara pareció acercarse sola. Restrepo describió la sensación como si alguien respirara sobre su cuello mientras veía el video. Cuando intentó detener la reproducción, el control remoto no respondió. La cinta se detuvo por sí sola justo cuando la sombra adoptó forma humana y se giró hacia la cámara. Esa misma noche, el periodista fue hallado muerto en su apartamento. El televisor seguía encendido, mostrando solo una pantalla azul con ruido estático. El incidente nunca llegó a los medios. La policía confiscó todo el equipo y el informe médico determinó un paro cardíaco súbito. Sin embargo, uno de los paramédicos presentes juró haber escuchado el televisor susurrar su nombre mientras retiraban el cuerpo. Dijo que la voz era la de un hombre, pero que venía de detrás del aparato. Durante los meses siguientes empezaron a reportarse casos similares. Empleados del sistema judicial que afirmaban haber recibido copias del archivo Hecho 32 AVI en disquetes o por correo anónimo. Algunos lo tomaron como una broma, otros como una advertencia, pero todos los que lo vieron coincidieron en algo. La sombra no aparecía en el mismo lugar. A veces estaba frente al espejo, otras detrás del espectador. Los expertos en informática que intentaron analizar el archivo descubrieron que el video no tenía extensión reconocible. No era .avi, ni .mp4, ni ningún formato conocido. En su código binario aparecían patrones que se repetían cada 3 segundos, formando una palabra oculta: mírame. Cualquier intento de eliminar el archivo corrompía todo el sistema, reiniciando los equipos a las 3:46 am. Una copia del archivo fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su análisis. Los técnicos lograron extraer un fotograma nítido. Mostraba una celda vacía con una figura en el fondo, mirando directamente al lente. Pero el rostro no correspondía al del prisionero 1897. Era el de un guardia desaparecido un mes después del incendio. El caso comenzó a volverse incontrolable. Los rumores cruzaron las fronteras de Colombia. En foros clandestinos de principios de Internet comenzaron a circular versiones digitales del metraje con nombres distintos: Hambre 32, Archivo, Modelo, Eco Prisión. Algunos usuarios afirmaban que después de verlo, escuchaban golpes detrás de sus pantallas o notaban el reflejo de alguien más en el monitor. El Ministerio de Justicia emitió un comunicado declarando todos los archivos del caso inexistentes. Pero los registros de electricidad del penal mostraban otra historia. Cada 14 de septiembre, desde 1991, las luces del bloque 4 parpadeaban exactamente a la misma hora, y la cámara de la celda 32, desconectada hace décadas, volvía a transmitir señal durante 3 minutos exactos. Nadie sabe quién sigue guardando las copias del archivo original. Algunos dicen que está en manos de coleccionistas de material maldito.
Otros creen que la propia prisión lo reproduce sola, cada año, para mantener viva la presencia que despertó aquella noche. Lo cierto es que la sombra de la celda 32 nunca se fue, solo aprendió a encontrar nuevos ojos, a través de cualquier pantalla. En 1994, 3 años después del cierre del caso, el padre Esteban Rivas recibió una carta sin remitente. Dentro había una cinta de video y una nota escrita con tinta azul que decía: «Bendiga lo que está dentro antes de que salga». El sacerdote, acostumbrado a exorcismos rurales y supersticiones, pensó que era una broma de mal gusto. Pero cuando insertó la cinta en su viejo reproductor, el televisor no mostró imagen alguna, solo una pantalla negra acompañada de una respiración profunda que parecía provenir de la habitación misma. Durante varios minutos nada ocurrió. Luego, un golpe seco, como si algo hubiera tocado el vidrio del televisor desde adentro. En ese momento, las luces de la casa comenzaron a parpadear. El padre se levantó, tomó su crucifijo y recitó una oración. Pero el sonido que salió del televisor se transformó en su propia voz, repitiendo las palabras segundos después. El eco no era digital, era perfecto, humano. Desesperado, el sacerdote intentó apagar el aparato, pero el cable del enchufe estaba completamente derretido. El calor en la sala era insoportable. La cinta expulsó humo y el olor metálico llenó el aire. Antes de perder el conocimiento, el padre alcanzó a ver un destello en la pantalla, una silueta oscura con algo que parecía una sonrisa extendida, tan amplia que atravesaba los límites de su rostro. El padre Rivas sobrevivió, pero perdió la visión de un ojo. Los médicos lo diagnosticaron con quemaduras químicas por exposición eléctrica, aunque no había signos de descarga. A los pocos días, la grabación fue confiscada por un investigador judicial, Luis Páez, quien decidió revisar la cinta en las instalaciones del penal abandonado, buscando comprobar si se trataba del mismo material desaparecido en 1991. El investigador conectó el equipo en una oficina del bloque clausurado. La humedad hacía imposible respirar, y el sonido del viento colándose por las celdas vacías era idéntico al de una respiración humana. Cuando presionó play, la pantalla mostró un pasillo iluminado por luz roja. En el fondo, una figura alta parecía acercarse lentamente, aunque la cámara no se movía. Páez intentó adelantar el video, pero la imagen se congeló en un solo fotograma. Una cara sin ojos mirándolo directamente. En ese instante, todos los monitores del recinto se encendieron solos, mostrando el mismo fotograma. Páez gritó, pero nadie lo escuchó. Los guardias que acudieron minutos después lo encontraron desmayado, con el rostro cubierto de sangre proveniente de la nariz y los oídos. En su grabadora personal solo quedó una frase grabada: «La señal está viva». Tras el incidente, las autoridades clausuraron nuevamente el pabellón. El ministerio declaró el edificio no apto para uso penitenciario, pero en los informes técnicos no se menciona lo que los guardias afirmaron haber visto. Las cámaras de vigilancia se encendieron sin conexión eléctrica, proyectando en las paredes imágenes de celdas que ya no existían. Uno de los funcionarios, antes de renunciar, filtró un documento interno. En él se describía un patrón. Cada 3 años, entre septiembre y octubre, una transmisión de origen desconocido interfería con las frecuencias policiales de Bogotá. La señal duraba 3 minutos y 46 segundos, el mismo tiempo que el video original del prisionero 1897. Los sacerdotes que intentaron bendecir el lugar reportaron ataques de pánico y alucinaciones. Uno de ellos escribió en su diario que la voz no viene del diablo, sino de alguien que busca un cuerpo para mirar el mundo. Nadie volvió a entrar al pabellón 4 después de eso.
Las autoridades cubrieron los muros con cemento fresco, pero algunas noches se escuchan golpes desde adentro, como si alguien intentara salir. Hasta hoy, nadie sabe qué fue de la cinta del padre Rivas. Algunos dicen que la iglesia la mantiene bajo custodia, en una bóveda junto a objetos malditos. Otros afirman que el archivo fue digitalizado y publicado en foros bajo el nombre Signal 1994.mpg. Sea lo que sea, cada vez que el video reaparece, una cosa se repite. Siempre dura exactamente 3 minutos con 46 segundos y termina con una respiración que no pertenece a nadie. En el año 2002, un grupo de jóvenes documentalistas de la Universidad Nacional obtuvo permiso temporal para grabar un corto sobre la historia olvidada del sistema penitenciario colombiano. Nadie les habló del caso 1897 ni de la celda 32. Pero cuando llegaron a la cárcel Modelo, el guardia más viejo les advirtió: si escuchan que alguien los llama por su nombre, no respondan. Rieron, pensando que era una leyenda más. El equipo instaló cámaras portátiles, grabadoras de audio y luces LED en el bloque clausurado. El primer día, todo fue normal. Pero al caer la noche, comenzaron las fallas eléctricas. Las baterías se agotaban en minutos, los micrófonos captaban un zumbido irregular y los sensores de movimiento detectaban pasos en pasillos vacíos. Una de las grabaciones de audio reveló una frase repetida: "Vuelvan a mirar". El segundo día, la cámara principal captó algo imposible. En el fondo del pasillo, la puerta sellada de la celda 32 apareció abierta. Ninguno de los guardias tenía las llaves y el candado oxidado seguía intacto. El aire dentro era denso, casi líquido, y el olor a metal quemado impregnaba todo. En la pared, alguien había escrito con carbón una frase: "No miren el reflejo". Uno de los documentalistas, intrigado, colocó una cámara frente al espejo que colgaba del muro. Lo extraño es que ese espejo no existía en la mañana. Cuando encendieron la luz, el reflejo mostraba a todo el grupo, pero con un miembro extra, una figura más alta, quieta, sin rostro, de pie justo detrás de ellos. Pensaron que era una ilusión óptica, hasta que la figura levantó la mano y tocó el hombro del operador. El impacto apagó todas las luces. En la oscuridad, las cámaras infrarrojas siguieron grabando. Se escuchaban gritos, pasos y el sonido metálico de algo arrastrándose. Cuando las luces regresaron, el espejo estaba roto y uno de los miembros del grupo había desaparecido. En la grabación, su voz se escucha por última vez diciendo: "Estoy al otro lado". Los sobrevivientes salieron corriendo del pabellón, dejando atrás los equipos. A la mañana siguiente, la policía encontró las cámaras aún encendidas, grabando sola una pared vacía. Cada tanto, la imagen se distorsionaba y mostraba fragmentos del rostro del desaparecido, como si la cinta intentara recomponerlo cuadro a cuadro. El material fue confiscado por las autoridades, pero uno de los estudiantes logró copiar un fragmento y lo subió a internet bajo el título Modelo 2002.mov. El video duraba 3 minutos y 46 segundos exactos. Al final, el reflejo del grupo se veía sonriendo, aunque ninguno de ellos había sobrevivido. Los foros de internet explotaron con teorías. Algunos afirmaban que se trataba de un corto de terror, otros de un experimento social. Pero quienes analizaron el audio encontraron algo imposible. Entre los susurros y el ruido de fondo se escuchaban coordenadas exactas de la ubicación del penal, repetidas en voz humana. Poco después de la publicación, los servidores que alojaban el video sufrieron una sobrecarga eléctrica. Las copias fueron borradas, pero los usuarios reportaron que durante días sus monitores parpadeaban a las 3:46 am, mostrando por milisegundos una imagen de una celda vacía. Algunos recibieron correos automáticos con un archivo adjunto llamado Echo Back AVI,
Nadie admitió haberlo abierto. 2 décadas más tarde, el bloque 4 sigue sellado, pero en las noches de septiembre, los vecinos del barrio La Favorita aseguran ver luces rojas intermitentes a través de las ventanas tapiadas. Dicen que a veces se escucha una voz masculina repitiendo desde el interior: "Ya estamos grabando". Y cada vez que alguien intenta filmarlo desde fuera, su cámara se apaga sola, dejando una sola línea en el archivo: 346. En 2021, 30 años después del incidente original, un grupo de técnicos del Ministerio de Cultura digitalizó miles de archivos judiciales para preservarlos. Entre los discos duros hallaron una carpeta con un solo archivo: hecho final.mov. Ninguno de los sistemas logró abrirlo, pero al intentar eliminarlo, las computadoras se reiniciaron mostrando en pantalla una frase en blanco sobre negro: "No lo borres". Un operador, por curiosidad, decidió reproducirlo en un reproductor antiguo. La imagen apareció distorsionada, llena de ruido y estática. Al principio solo se veía una celda vacía, pero poco a poco la cámara giró sola, mostrando un espejo enorme que ocupaba toda la pared. En el reflejo no se veía la celda, sino otra habitación, una oficina moderna con el mismo operador frente a la pantalla, observándose a sí mismo. El pánico lo hizo desconectar todo, pero el monitor siguió encendido. La imagen del reflejo comenzó a moverse con un ligero retraso, sonriendo cuando él no lo hacía. Intentó cubrir la pantalla con una manta, pero del vidrio emanó un zumbido bajo, casi como una respiración. Minutos después, la computadora volvió a encenderse por cuenta propia, reproduciendo de nuevo el video. Los sistemas de seguridad del edificio detectaron una sobrecarga en la red eléctrica. Las cámaras de vigilancia mostraron luces parpadeantes y figuras que cruzaban los pasillos. Los guardias aseguraron haber escuchado una voz repetitiva que decía 346 una y otra vez, hasta que todos los monitores quedaron en negro. Al día siguiente, las instalaciones fueron evacuadas. En el laboratorio donde se había reproducido el archivo, encontraron una marca oscura en la pared, con la forma de una figura humana apoyando ambas manos sobre el concreto. No había restos del operador, solo su tarjeta de identificación derretida junto a un espejo portátil cubierto de humedad. Las autoridades clausuraron el edificio y destruyeron los equipos, pero en la red comenzaron a aparecer grabaciones cortas, clips de 3 minutos y 46 segundos, con títulos distintos: Archivo 91 OMMP4, Prisionero Tomov, Hecho 32 Final Toabi. Cada uno mostraba la misma escena: una celda vacía, un espejo y una figura moviéndose entre la distorsión más cerca en cada frame. Usuarios de todo el mundo reportaron que tras ver los videos, sus cámaras y celulares se encendían solos a las 3:46 am. Algunos afirmaban ver su propio reflejo moviéndose con un leve desfase. Otros juraban escuchar una respiración detrás del monitor. Los foros fueron cerrados, pero las copias seguían apareciendo, replicándose como un virus sin origen. Los especialistas en ciberseguridad declararon que se trataba de un deepfake colectivo. Sin embargo, los metadatos de los archivos mostraban una fecha imposible: 14/09/1991, 03:46.0 am. Nadie pudo modificarla. Ningún software logró leer el formato, y cada intento de analizar la data terminaba corrompiendo el disco completo. La prisión modelo fue demolida parcialmente en 2023, pero los obreros reportaron un fenómeno extraño. Las máquinas se apagaban solas cuando golpeaban los cimientos del antiguo pabellón 4. Una cámara de seguridad, desconectada del sistema, grabó por 3 minutos y 46 segundos un destello rojo entre el polvo. En el fotograma final, se ve una silueta que parece levantar la cabeza y mirar directamente al lente. Hoy nadie sabe dónde empezó el archivo ni cómo detenerlo,
Pero si estás escuchando esto, significa que el eco encontró una nueva señal. No apagues la pantalla, no retrocedas el video, porque cada historia contada abre una puerta, y esta, como todas las demás, dura exactamente 3 minutos y 46 segundos. Después de eso, ya no habrá diferencia entre tú y el reflejo. Dicen que toda historia tiene un final, pero las grabaciones nunca terminan. Solo cambian de espectador. La cárcel modelo ya no existe. Sus muros fueron derrumbados, sus pasillos convertidos en ruinas. Sin embargo, las transmisiones no se detuvieron. Cada tanto, una cámara vieja, un televisor olvidado o una computadora desconectada encienden su pantalla a las 3:46, mostrando una imagen fugaz, una celda vacía, un espejo empañado y una sombra que parece esperar a alguien. Los técnicos que analizaron los últimos fragmentos aseguran que la señal no proviene de un servidor ni de una red. Viene de dentro, como si algo aún siguiera intentando comunicarse. Y tal vez lo logró, porque desde que este video fue publicado, los sistemas de vigilancia han registrado miles de parpadeos simultáneos en distintas ciudades del mundo. Todos duran lo mismo, 3 minutos con 46 segundos. Quizás fue solo una coincidencia, o quizás el eco encontró una nueva frecuencia para transmitirse. Así que si, después de terminar este video, escuchas un leve zumbido o ves tu reflejo moverse con retraso, no apagues la pantalla, ya estás grabando.